Profesor Dugarte, hay cuatro conflictos que nos obligan a mirarlos desde el punto de vista del derecho internacional. La situación de Ucrania que acabamos de ver, donde Rusia se tomó un pedazo de territorio de Ucrania, que por cierto hoy visita a Crimea Vladimir Putin y nada ha hecho nada la comunidad internacional. Está la situación de Siria con 200.000 muertos sin participación de la comunidad internacional. Palestina e Israel negociando hoy en Egipto un proyecto de paz, y la situación de Irak con el califato. Y bueno, Irán por otro lado, que en este caso pareciera que hay diálogo con Estados Unidos. Ahora, en esos conflictos Mali, en que la guerra no puede acabarse, claro, están los de Mali en África, Centroáfrica y caso de Pakistán, Sudán del Sur, Sudán del Norte y Sur rompiendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hace el derecho internacional? ¿Qué hacen las Naciones Unidas? Kant, que tuvo la esperanza que la razón humana acabara con la guerra, escribió en 1795 su Paz Perpetua. Sin embargo, lamentablemente... Ya preveía una especie de Naciones Unidas en esa época, sí, ¿no? Por supuesto. Y dio las bases dentro de su extraordinaria y breve obra, La Paz Perpetua, para el establecimiento de la paz en el mundo. Lamentablemente, pues no ha sido así. Y el hombre sigue atrapado, como decíamos en una oportunidad, Caín sigue matando a Abel, lamentablemente. Freud, en el siglo XX aparecen tres hombres extraordinarios, Marx, Freud y Einstein. Y Freud nos explica cómo el hombre tiene esa entrañable capacidad para amar, pero también esa capacidad de destrucción. Claro. Lamentablemente, hoy día presenciamos en el mundo presente más de 10 conflictos y celebramos en este agosto el comienzo de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, sí, y la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los conflictos más importantes que observamos hoy, acabo de estar en Estados Unidos y una de las cosas que más se ha estudiado es el conflicto entre los israelíes y los gazatíes. Pues, que además tiene muchísima publicidad, todos los medios de comunicación se han ocupado en los últimos meses de ese conflicto que para Israel es justificable porque se defienden de los palestinos que lanzan cohetes, pero Palestina habla de genocidio, incluso de un crimen de lesa humanidad. Yo pienso que Israel, en principio, ha hecho uso de la legítima defensa. Israel fue víctima, le mataron 1.410 judíos, incluidos 96 niños. Y el problema fundamental entre Israel y Palestina, o la Franja de Gaza, más que ser un problema entre Israel y Gaza, es un problema entre Israel y Hamás. O sea, un grupo palestino, no el pueblo palestino. No el pueblo palestino. Y este es un tema muy delicado y muy complejo, pero mientras que no desaparezca jamás o no se pacte la paz con este grupo terrorista, este grupo que tiene como norte el yihad, como constitución el Corán, y en el camino de Dios, como ellos dicen, su expectativa eminente es la muerte, bueno, pero así lo dicen. Hubo un pacto ahora entre Hamás y Al-Fatah y están presentándose en un solo frente. Pienso que Al-Fatah, es decir, los más perjudicados en cuanto a la confrontación de israelí y palestinos, desde luego que son los palestinos. Hay un dato importante. Un investigador en los Estados Unidos hace alusión a que ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Truman presidía los Estados Unidos, le encargó a un sabio, William Shockley, le encargó una prospectiva matemática de lo que le costaría, del costo en la guerra para terminar la guerra con el Japón. Y este señor le pasó una nota donde le dijo que costaría aproximadamente la muerte a 10 millones de japoneses y la baja de 800.000 muertos para los Estados Unidos. Esto trajo como consecuencia que Estados Unidos le advirtió a Japón
sobre un arma letal para el caso de no proceder a la rendición. Que se recuerda precisamente esta semana. Esta semana fue el 6 y el 9 de agosto. El 8 y el 9 de agosto se firmó la rendición. No, y es cuando hay las bombas atómicas. Bueno, es cuando Japón. Estados Unidos decide lanzar la primera bomba atómica, que se la lanza en Hiroshima el 6 de agosto y el 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre esas dos bombas atómicas hubo la destrucción de 150.000 personas. Pero el 9 de agosto firma la rendición el Japón. O sea, hay una causa vinculante. Lo paradójico? Que hubo necesidad de que murieran 150.000 personas para evitar la muerte de cerca de 11 millones de personas, que William Shockley, en una perspectiva matemática, posteriormente fue premio Nobel porque fue el inventor del transistor. Eso se lo presentó al presidente Truman. ¿Qué quiero significar con esto? ¿Y qué es lo que se quiere significar con esto dentro de las investigaciones científicas de historiadores que se han hecho sobre el enfrentamiento entre los israelíes y los palestinos? Que la desaparición de Hamás traería como consecuencia principal el beneficio de la sociedad de donde procede Hamás, es decir, de Palestina. Pero esto siempre afirmando el derecho a Palestina a tener su Estado, su independencia. Pero desde luego, entonces, en un momento dado que Palestina firme la paz con Israel, eso conllevará el derecho de Palestina a existir como Estado, por cierto, pero sin la interferencia de un grupo calificado como terrorista e intransigente como el grupo de Hamás. Sin embargo, vamos a escuchar, porque entrevistamos aquí la semana pasada a la embajadora de Palestina en Caracas, y es interesante el planteamiento que hace, sobre todo que llega también el canciller de Palestina a Venezuela, y hay un aspecto jurídico de la Corte Penal Internacional. Usted es especialista en esa materia de derechos humanos. Vamos a escuchar este diálogo que tuvimos y oír sus comentarios. ¿Cómo no? Vamos a llevar nuestra aplicación, que tenemos el derecho de ser parte de la Corte Nacional. ¿Y sería por qué? ¿Por crímenes de lesa humanidad, por delitos establecidos en derecho humanitario? Por crímenes de guerra, aunque a mí no me gusta utilizar la palabra guerra, porque guerra es entre dos estados, dos iguales. No somos iguales, no tenemos los mismos municiones, ni armamentos, ni tanques, ni F-16. Entonces yo utilizaría la palabra genocidio. Por eso el término violación al derecho humanitario, que en caso de cualquier conflicto hay derechos fundamentales que hay que salvaguardar. Sí. Y esa demanda sería ante la Corte Penal Internacional. Ante la Corte Penal Internacional. Eso sería un juicio a nivel mundial. Nuestro canciller ya está tramitando, nuestra Cancillería ya está preparando todo lo necesario para seguir todos los pasos que debemos seguirlos diplomáticamente con la justicia internacional. O sea, Palestina hoy ya dentro del Estado que tiene, reconocido por muchos países, sobre todo todos los de América Latina, el único paso sería ingresar a Naciones Unidas, ¿no? Ingresar como Estado permanente, ya estamos como Estado observador. Además, en la UNESCO sí son miembros de pleno derecho. Sí. ¿Y en otros organismos internacionales? Ya hemos aplicado en 15 y ya somos miembros en 15, nos faltan... Tenemos que estar en los 63. Nos hemos paralizado ser miembros por peticiones. Creíamos en las negociaciones, pensamos que íbamos a llegar a algún punto de acuerdo y por eso dimos nuestro grano de arena en no participar, en no aplicar, pero ya ahora es el momento de aplicar a los organismos, ya es el momento de seguir los pasos legales en todos los ámbitos, en todas las arenas internacionales. En este caso, Palestina, al aspirar a Naciones Unidas, no quiere decir que no tengan los derechos de un Estado y de una nación en este momento, ¿no? Sí las tenemos. Sí tenemos el reconocimiento de la Liga Árabe, del mundo africano, del mundo latinoamericano. El reconocimiento del mundo africano, de la Liga Musulmana, el reconocimiento de ya ahorita 140 o 141 países que nos reconocen con la frontera de 1967 y con Jerusalén del Este como nuestra capital. Profesor Duarte, uno, el hecho de que Naciones Unidas y los organismos internacionales reconozcan a Palestina, ese es el primer planteamiento, y el segundo es viable lo que ella plantea, por eso puse ese pedacito en especial, porque fue una tesis del canciller que llega hoy a Caracas de llevar a Israel a la Corte Penal Internacional, que es nueva, ¿no? De 1998 apenas. Sí.
El enfrentamiento es bipolar. Sí. Y ha habido tantas agresiones de Palestina hacia Israel, e Israel ha tenido que defenderse. Entonces, indudablemente que van cerca de 2.000 muertos de parte de los palestinos. Como lo decía hace un rato, los palestinos le ocasionaron, concretamente Hamás, más de 1.410 muertos a Israel. Yo pienso que las Naciones Unidas... No en esta oportunidad, en otras ocasiones. No, en el devenir, porque los túneles, etcétera, es decir, hizo que las autoridades de Israel hicieran uso de su derecho a la defensa, y es lo que ellos llaman el escudo emergente, algo así. Sí. Le dieron el nombre a su operación. Ahora bien, me parece factible, me parece positivo que tanto la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, si fuera el caso, investigue todos los hechos, tanto de parte de Israel como de parte de Palestina o de parte de la organización Hamás. Además son jueces independientes, representan a todo el mundo, y es una garantía de transparencia. Y es una garantía de la justicia internacional. Además, el que ingrese a Naciones Unidas es fundamental. Pero la OLP. Por supuesto. Entonces, eso sería positivo. Eso sería positivo. Claro, todo lo que se haga en pos y tratando de obtener la paz es positivo. Y eso le corresponde ¿a qué? A las organizaciones internacionales. A las organizaciones internacionales que se ocupan de la vigencia de los derechos humanos, de la aplicación fundamentalmente del derecho internacional humanitario, que se ocupen de todo lo que implica las actividades para lograr la paz, en el caso específico al cual nos estamos refiriendo, entre Gaza e Israel, es positivo. No, además ella decía, la embajadora, que ellos reconocen al Estado de Israel y quieren tener relaciones, pero por supuesto, en este caso son solidarios absolutamente con Palestina, y de hecho Venezuela está siendo muy solidaria. Y yo también pienso que uno de los grandes problemas que tienen los palestinos es, como ya lo hemos reiterado, la unidad, ¿no? Es la organización Hamás. Y la unidad que deben tener. Y la unidad que ellos deben de tener. Pienso que allanando ese camino, neutralizando el radicalismo que significa la organización Hamás, se puede lograr la paz, por fin, la anhelada paz, que como hemos dicho, pues bueno, estas guerras tienen además un sustrato religioso, que es lo que las hace ser más virulentas y más prolongadas. Entonces, que se logre la paz es lo ideal entre Israel y Palestina, y que Palestina por fin se establezca como un Estado, y así como Palestina, como decía la embajadora, reconozca a Israel, Israel reconozca al Estado palestino. Bueno, y es la tesis también del secretario general de Naciones Unidas y de la Comunidad Mundial, pero hay que actuar más en función de la unión y no en la división y el odio. Pero no, desde luego, todo tiene que ser en pos de la unión y teniendo como objetivo esencial, fundamental, capital, la paz en el mundo. Bueno, muchísimas gracias al profesor Fred Ugarte, especialista en temas internacionales, conocedor de la materia de derechos humanos. Hace poco hizo su tesis de grado precisamente sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vamos a un corte y venimos para conversar ya en otra dimensión de estudiantes interesados en el tema internacional que están promoviendo eventos en esta materia en todas partes del país. Ya regresamos.